obligada a casarse con el CEO más temido, pero él la cuidó como si fuera una reina. Ella pensó que sería su prisionera, no su tesoro. Detrás de la frialdad del millonario había un hombre roto por el pasado, y solo ella, con su dulzura, logró despertarlo a la vida otra vez. El aire de la madrugada en el mercado de Tlalpan llevaba el aroma familiar de tortillas recién hechas y café de olla, pero Isabela Morales no podía concentrarse en nada que no fuera la carta que temblaba entre sus manos. El logo de Corporativo Sandoval, en el papel membretado, parecía burlarse de ella mientras releía las palabras que habían destruido su mundo en menos de 5 minutos. Estimada señorita Morales, debido al incumplimiento en los pagos del préstamo comercial, se procederá al embargo de los bienes de la empresa Tortillería San Miguel el próximo viernes 15 de octubre. «Papá», llamó Isabela, entrando a la pequeña oficina detrás del mostrador donde su padre, don Miguel Morales, revisaba facturas con expresión derrotada. «¿Es verdad esto?». Miguel levantó la vista, y Isabela sintió que se le partía el corazón al ver las lágrimas en los ojos del hombre que había sido su héroe toda la vida. A los 58 años, su padre se veía envejecido por el peso de una responsabilidad que ya no podía cargar. «Mija, quería decírtelo de otra manera. ¿Cuánto debemos exactamente?» 3 millones de pesos, susurró, con intereses y penalizaciones. Isabela se dejó caer en la silla de plástico junto al escritorio. La tortillería había sido el sustento de su familia durante 30 años. Su abuelo la había comenzado con nada más que un comal y el sueño de alimentar dignamente a su barrio. Ahora, por una mala inversión en maquinaria y una serie de meses lentos durante la pandemia, todo se desmoronaba. ¿Y el banco no acepta un plan de pagos? Ya intenté todo, Isabela. Hablé con gerentes, escribí cartas, supliqué. El banco vendió la deuda a Corporativo Sandoval y ellos no negocian. Dicen que o pagamos completo o nos embargan. Isabela conocía la reputación de Corporativo Sandoval y más específicamente de su CEO, Sebastián Sandoval Herrera. Los periódicos financieros lo describían como el tiburón de los bienes raíces mexicanos, un hombre que había construido un imperio comprando deudas y propiedades en problemas para convertirlas en desarrollos de lujo. Era conocido por su frialdad empresarial y por nunca dar segundas oportunidades. «Papá, tiene que haber otra manera». «La hay», dijo una voz profunda desde la entrada de la oficina. Isabela se giró para ver a un hombre alto, vestido con un traje que costaba más que los ingresos anuales de la tortillería. Sebastián Sandoval en persona había venido a su pequeño negocio, y su presencia llenaba el espacio como una tormenta contenida. Era más joven de lo que había esperado, probablemente de unos 35 años, con ojos grises que parecían evaluar todo lo que veían y una presencia que irradiaba poder y control. «Señor Sandoval». Miguel se puso de pie torpemente. «No lo esperábamos». «Don Miguel, señorita Morales», asintió cortésmente. «Vine personalmente porque tengo una propuesta que podría resolver el problema de su deuda». Isabela se puso de pie, instintivamente colocándose entre su padre y este hombre que tenía el poder de destruir todo lo que amaban. ¿Qué tipo de propuesta? Sebastián la estudió con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Sus ojos recorrieron su rostro, deteniéndose en sus ojos café decididos, antes de hablar. Un intercambio. Su deuda por un favor personal. ¿Qué tipo de favor?, preguntó Isabela, aunque algo en su estómago le decía que no iba a querer escuchar la respuesta. «Necesito una esposa. Usted necesita 3 millones de pesos. Propongo un matrimonio de 2 años que resuelva ambos problemas». El silencio que siguió fue tan pesado que Isabela pudo escuchar su propio corazón latiendo. Su padre se había puesto pálido, y ella sintió como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. «¿Está usted loco?», logró decir finalmente. «Estoy siendo completamente racional», respondió Sebastián con la misma calma con la que habría discutido el clima. «Mi abuelo dejó un testamento que requiere que me case antes de mi 36º cumpleaños, que es en 6 meses, o pierdo mi herencia y el control de la empresa. Usted necesita dinero para salvar el negocio de su familia. Es una transacción mutuamente beneficiosa». «Isabela no es una mercancía que se pueda intercambiar», exclamó Miguel encontrando su voz. «Tiene razón, don Miguel. No es una mercancía. Es una mujer inteligente
que puede tomar sus propias decisiones. Sebastián mantuvo su mirada en Isabela. La boda sería puramente contractual. Tendría su propia habitación en mi casa, un salario mensual generoso, y al final de los 2 años, además de tener su deuda cancelada, recibiría una compensación adicional que le permitiría expandir el negocio significativamente. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó Isabela, tratando de mantener su voz firme a pesar de que sentía como si estuviera en una pesadilla. Cumplo con los términos del testamento de mi abuelo y mantengo el control de mi empresa. Nada más, nada menos. Isabela miró a su padre, viendo la desesperación y la culpa en sus ojos. Pensó en su madre, que había muerto 5 años atrás, soñando con ver crecer el negocio familiar. Pensó en los empleados que dependían de la tortillería, en las familias del barrio que confiaban en ellos para su sustento diario. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana a las 6 de la tarde. Después de eso, procederemos con el embargo según lo programado. Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia ella. Señorita Morales, entiendo que esto es inusual, pero puedo asegurarle que sería tratada con el máximo respeto. No soy el monstruo que pintan los periódicos. Cuando se fue, Isabela se quedó mirando el espacio vacío donde había estado, preguntándose si acababa de conocer a su salvador o a su verdugo. «Mija», dijo su padre con voz quebrada, «nunca podría pedirte que hicieras esto». «No me lo estás pidiendo, papá», respondió Isabela, aunque su voz sonaba más valiente de lo que se sentía. «Pero tal vez sea la única manera de salvar todo por lo que nuestra familia ha trabajado». Esa noche, Isabela no durmió. Caminó por su pequeño cuarto, pensando en una decisión que cambiaría su vida para siempre, sin saber que el hombre que había venido a proponerle matrimonio había pasado la noche igual que ella, despierto, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida o si finalmente había encontrado una razón para creer en algo más que los números fríos de una hoja de balance. Isabela pasó la noche caminando por las calles de Tlalpan, necesitando el aire fresco para aclarar sus pensamientos. A las 5 de la mañana se encontró sentada en la banca del parque donde su madre solía llevarla cuando era niña, viendo el amanecer pintarse sobre los volcanes a lo lejos. Su teléfono vibró con un mensaje de su mejor amiga, Carmen. Vi las noticias sobre la tortillería. ¿En qué puedo ayudar? Isabela no había contado a nadie sobre la propuesta de Sebastián. ¿Cómo podía explicar que el CEO más temido de México le había propuesto matrimonio para salvar el negocio familiar? Sonaba como el argumento de una telenovela, no como su vida real. Cuando regresó a casa, encontró a su padre en la cocina, preparando café para ambos con manos temblorosas. ¿Dormiste algo?, preguntó Miguel. No mucho. ¿Y tú? Nada, admitió. Isabela, he estado pensando toda la noche. No puedo permitir que sacrifiques tu futuro por mis errores. Isabela se sentó frente a él, tomando sus manos arrugadas por años de trabajo duro. Papá, esto no es solo por ti. Es por mamá, por el abuelo, por todos los empleados, por nuestro barrio. Esta tortillería es más que un negocio, es nuestro legado. Pero casarte con un desconocido sería temporal. 2 años no son toda la vida. Miguel la estudió con preocupación. Ya decidiste. Antes de que Isabela pudiera responder, llegó Carmen con bolsas del mercado y una expresión determinada. Buenos días, don Miguel. Isabela, necesitamos hablar, dijo arrastrando a su amiga hacia el patio trasero. Carmen, no es buen momento. Exactamente por eso es el momento perfecto. Cuéntame todo lo que está pasando. Y no me digas que es solo la deuda porque te conozco desde que tenemos 5 años y nunca te había visto con esa cara. Isabela suspiró y le contó todo. La propuesta de Sebastián, el ultimátum, la imposible decisión que tenía que tomar. Carmen la escuchó en silencio, sus ojos creciendo con cada detalle. Sebastián Sandoval, el mismo que sale en Forbes México como uno de los empresarios más poderosos del país, el mismo. Isabela, ese hombre tiene una reputación terrible. Dicen que es despiadado, que no tiene corazón. Lo sé, pero también dicen que es honesto en sus tratos. Si dice que me respetará y que cancelará la deuda, probablemente lo hará. Carmen se sentó en el pequeño banco junto a la bugambilia que había plantado la madre de Isabela. ¿Y qué hay de tu vida? ¿Tus sueños de estudiar diseño gráfico? ¿De viajar?
Pueden esperar 2 años más. ¿Y el amor? ¿También puede esperar? Isabela miró hacia la tortillería, donde podía ver a su padre atendiendo a los primeros clientes del día, a pesar de todo lo que estaba pasando. Carmen, nunca he estado realmente enamorada. He salido con algunos chicos, pero nada serio. Tal vez 2 años casada con alguien me ayuden a entender mejor lo que realmente quiero en la vida. A las 5 de la tarde, Isabela se encontraba frente al edificio de cristal de Corporativo Sandoval en Santa Fe. La recepción era intimidante. Mármol blanco, arte moderno y una receptionist que la miró como si fuera una invasora cuando mencionó que tenía cita con el señor Sandoval. «Señorita Morales, el señor Sandoval la está esperando», dijo una asistente elegante que la escoltó hasta el elevador. Piso 35. Las puertas del elevador se abrieron directamente a una oficina que ocupaba todo el piso. Los ventanales panorámicos ofrecían una vista espectacular de la ciudad, y Isabela se sintió pequeña en ese espacio, diseñado para impresionar e intimidar. Sebastián estaba de pie junto a los ventanales, hablando por teléfono en lo que sonaba como mandarín. Cuando la vio, terminó la llamada rápidamente. «Señorita Morales, puntual, me gusta eso». «Señor Sandoval», respondió Isabela, manteniendo su barbilla alta a pesar de los nervios. «Vengo a darle mi respuesta». «¿Gusta sentarse? ¿Algo de tomar?» «Prefiero hacerlo de pie y no, gracias». Sebastián asintió respetando su postura. Isabela notó que se veía diferente en su propio territorio, más relajado, aunque no menos imponente. «Acepto su propuesta», dijo Isabela sin preámbulos. «Pero tengo condiciones». Una ligera sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Sebastián. «Escucho. Primera, mi padre mantiene el control operativo de la tortillería. No quiero que se sienta como si hubiera perdido su propósito en la vida. Agreed. Segunda, quiero un contrato claro que especifique exactamente qué se espera de mí y qué no. Límites claros sobre intimidad física. Por supuesto, mi abogado preparará un documento completo. Tercera, si en algún momento siento que mi seguridad o bienestar están en riesgo, puedo terminar el acuerdo inmediatamente. Esa condición funciona en ambas direcciones», dijo Sebastián. «¿Algo más?» Isabela lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué yo? Debe haber cientos de mujeres que aceptarían esta propuesta por mucho menos dinero». Sebastián caminó hacia su escritorio y tomó una carpeta. «Porque las investigué a todas. Modelos que buscan fama, socialités que buscan dinero, empresarias que buscan conexiones. Todas tenían agendas ocultas. ¿Y yo no? Usted tiene una motivación clara y honorable: salvar el legado de su familia. Eso me dice que es una persona de principios. Además, vaciló por primera vez desde que lo conocía. Ayer, cuando me interpuse entre su padre y yo para protegerlo, vi algo en usted que no había visto en mucho tiempo». «¿Qué?» «Coraje real. No arrogancia o agresión, sino coraje genuino. Eso es raro en mi mundo». Isabela sintió algo moviéndose en su pecho, algo que no había esperado. Curiosidad genuina sobre este hombre que acababa de mostrar una vulnerabilidad inesperada. «¿Cuándo sería la boda?» «En 2 semanas. Necesito tiempo para preparar todo legalmente, pero también necesitamos que sea pronto para cumplir con los tiempos del testamento». «Está bien». Sebastián se acercó a ella y le extendió la mano. «Entonces, señorita Morales, tenemos un trato». Isabela miró su mano extendida, sabiendo que al estrecharla estaría cambiando el curso de su vida para siempre. «Tenemos un trato, señor Sandoval». Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una corriente eléctrica inesperada. Sebastián mantuvo el contacto un momento más del necesario, estudiando el rostro de Isabela con una intensidad que la hizo sonrojar. «Una cosa más», dijo él, sin soltar su mano. «Cuando estemos casados va a tener que llamarme Sebastián, y usted tendrá que llamarme Isabela». «Isabela», repitió, y la manera en que su nombre sonaba en su voz la hizo sentir mariposas en el estómago. Mientras bajaba en el elevador, Isabela se preguntó en qué se había metido. No tenía idea de que en su oficina, Sebastián se había quedado mirando por la ventana, preguntándose por primera vez en años si tal vez había encontrado algo más valioso que cualquier contrato de negocios. Una mujer que podría hacer que recordara cómo sentir algo real. 2 días después de aceptar la propuesta, Isabela se encontraba en una boutique de lujo en Polanco
que parecía más un museo que una tienda de ropa. Cristina Valdés, la asistente personal que Sebastián había asignado para ayudarla con los preparativos de la boda, revisaba vestidos que costaban más que los ingresos anuales de la tortillería. «Señora Isabela», dijo Cristina, una mujer elegante de 40 años con una eficiencia que intimidaba. El señor Sandoval insistió en que tuviera todo lo que necesite. No hay límite de presupuesto. Isabela tocó la tela de un vestido de seda que colgaba frente a ella, sintiendo como si estuviera tocando algo prohibido. «Cristina, esto es demasiado. Un vestido sencillo sería suficiente. Con todo respeto, señora, usted va a ser la esposa de uno de los hombres más poderosos de México. Su apariencia reflejará no solo en usted, sino en él y en su empresa». Isabela se dio cuenta de que había comenzado a comprender la complejidad de su nueva situación. No se trataba solo de un matrimonio contractual, se estaba convirtiendo en parte de una imagen pública cuidadosamente construida. Su teléfono sonó. Era Sebastián. «Isabela, ¿cómo van los preparativos?» «Abrumadores, para ser honesta. Cristina está tratando de convertirme en alguien que no soy. ¿Puedes salir un momento? Estoy abajo, en el coche». Isabela se disculpó con Cristina y bajó a la calle, donde encontró a Sebastián esperando junto a un Mercedes negro. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca, y se veía más accesible que en su oficina. «¿Problemas?», preguntó él abriendo la puerta del coche para ella. «Tu asistente quiere que use un vestido que cuesta más que mi educación universitaria». Sebastián se rió, y fue la primera vez que Isabela lo escuchaba reír de verdad. El sonido transformó completamente su rostro. Cristina es muy eficiente, pero a veces olvida que no todos vivimos en su mundo de marcas de lujo. «¿Tienes hambre?» «¿Por qué?» «Porque quiero llevarte a almorzar a un lugar donde puedas ser tú misma mientras hablamos de los detalles reales de nuestro acuerdo». 20 minutos después, Isabela se encontraba sentada en una pequeña fonda en la Roma Norte, viendo a Sebastián Sandoval, uno de los hombres más ricos de México, comer tacos de guisado como si fuera lo más natural del mundo. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó Isabela, notando cómo el dueño del lugar había saludado a Sebastián por su nombre. «Una vez por semana, al menos. Don Roberto hace los mejores tacos de chicharrón prensado de la ciudad. Mi abuelo me traía aquí cuando era niño». «¿Tu abuelo? El del testamento?» «Sí, era un hombre muy diferente a lo que la gente esperaría del fundador de un imperio corporativo. Creía que el dinero sin conexión con la realidad te volvía un fantasma». Isabela lo estudió mientras hablaba, notando cómo su expresión se suavizaba cuando mencionaba a su abuelo. ¿Por eso puso la cláusula del matrimonio en su testamento? Parte de la razón. También porque mi estilo de vida le preocupaba. Trabajo 16 horas al día, no tengo amigos reales. No he tenido una relación seria en años. Pensó que forzarme a comprometerme con alguien me haría recordar que hay vida más allá de las hojas de balance. ¿Y tú qué piensas? Sebastián la miró directamente. Hasta hace 3 días pensaba que estaba loco. Ahora no estoy tan seguro. Había algo en la manera en que la miraba que hacía que Isabela sintiera mariposas en el estómago. Sebastián, sobre el contrato, ¿cuáles son exactamente las expectativas? ¿Te refieres a las apariciones públicas? Me refiero a todo. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo vamos a actuar cuando estemos solos? ¿Qué va a pasar cuando la gente nos pregunte sobre nuestra relación? Sebastián se recargó en su silla, considerando cuidadosamente sus palabras. Vivirás en mi casa en Las Lomas. Es grande. Tendrás tu propio espacio. En público necesitaremos actuar como una pareja real, tomarnos de las manos, mostrar afecto básico, asistir a eventos juntos. En privado, podemos ser nosotros mismos. ¿Y quiénes somos nosotros mismos? Esa es una buena pregunta, admitió. Supongo que los próximos 2 años serán para descubrirlo. Después del almuerzo, Sebastián la llevó de vuelta a la boutique, pero esta vez entró con ella. «Cristina», dijo al ver a su asistente, «necesitamos encontrar algo que haga que Isabela se vea hermosa, pero que también la haga sentir cómoda. Algo que sea ella, no tu versión de lo que debería ser». Cristina pareció entender inmediatamente. Después de 1 hora, habían encontrado un vestido de seda color marfil, elegante pero sencillo, que Isabela realmente amaba. «Perfecto», dijo Sebastián cuando ella salió del probador. «Te ves radiante».
Isabela se sonrojó ante el cumplido genuino en su voz. Esa tarde, mientras Sebastián la llevaba de vuelta a Tlalpan, él hizo una parada inesperada. ¿A dónde vamos?, preguntó Isabela cuando se estacionaron frente a una casa pequeña pero encantadora en la colonia Condesa. Quiero mostrarte algo. La casa tenía un jardín bien cuidado y una arquitectura que mezclaba lo colonial con toques modernos. Sebastián la guió hasta la puerta trasera, donde había un pequeño estudio con ventanales grandes y una vista al jardín. ¿Qué es este lugar? Era el estudio de arte de mi abuelo. Pintaba como pasatiempo, explicó Sebastián. Pensé que tal vez te gustaría usarlo. Sé que estudiaste diseño gráfico, pero nunca terminaste por ayudar en el negocio familiar. Isabela lo miró con asombro. ¿Investigaste mi historia académica? Investigo todo lo que es importante para mí, respondió simplemente. Isabela, quiero que estos 2 años no sean solo una pausa en tu vida. Quiero que sean una oportunidad para que descubras quién podrías ser si tuvieras todos los recursos del mundo. Por primera vez desde que había aceptado el acuerdo, Isabela sintió algo más que nervios o resignación. Sintió esperanza. ¿Por qué estás haciendo esto?, susurró. Porque empiezo a pensar que tal vez mi abuelo sabía algo que yo no sabía, respondió Sebastián. Tal vez encontrar a la persona correcta no es solo sobre cumplir un testamento, tal vez es sobre encontrar una razón para ser mejor de lo que eres. Mientras regresaban en silencio hacia Tlalpan, ambos se dieron cuenta de que los límites que habían trazado tan cuidadosamente ya estaban comenzando a difuminarse. El día de la boda amaneció despejado, con esa calidad dorada de luz que solo tiene octubre en la Ciudad de México. Isabela se despertó en su cuarto de siempre, en la casa de Tlalpan, pero sabiendo que sería la última noche que dormiría allí como soltera, y posiblemente la última como Isabela Morales simplemente. Carmen llegó temprano con café y conchas del panadería de la esquina, encontrando a Isabela sentada en la ventana, viendo el jardín donde había jugado de niña. ¿Nervios de novia?, preguntó Carmen entregándole una taza humeante. Nervios de muchas cosas, admitió Isabela. ¿Crees que estoy cometiendo un error? Creo que estás siendo valiente, pero más importante, creo que hay algo en la manera en que hablas de él que me dice que esto podría ser más que solo un acuerdo de negocios. Isabela se sonrojó. Es complicado, Carmen. A veces lo veo y siento como si pudiera entenderlo, como si hubiera algo real entre nosotros. Pero después recuerdo que esto es temporal, que él necesita una esposa por su testamento, no porque me quiera realmente. ¿Y tú? ¿Lo quieres realmente? Antes de que Isabela pudiera responder, llegó el equipo de estilistas que Sebastián había enviado. No el ejército de profesionales que Isabela había temido, sino 2 mujeres cálidas que inmediatamente la pusieron cómoda. Señora Isabela, dijo la estilista principal, Sofía, el señor Sandoval fue muy claro. Queremos que se vea hermosa, pero que siga siendo usted misma. Mientras se preparaba, Isabela pensó en los últimos días. Sebastián había estado presente en todos los preparativos, asegurándose de que se sintiera cómoda, de que sus opiniones fueran respetadas. Había cancelado reuniones importantes para acompañarla a probar el menú. Había insistido en que la ceremonia fuera pequeña e íntima como ella había pedido. La boda sería en los jardines de su casa en Las Lomas, solo con familiares cercanos y algunos amigos. Isabela había invitado a su padre, Carmen, y algunos empleados de la tortillería. Sebastián había invitado a sus padres, que habían llegado desde Guadalajara, y a un par de amigos de la universidad. Cuando Isabela se vio en el espejo por última vez, no se reconoció. El vestido la hacía verse elegante pero natural. El maquillaje resaltaba sus facciones sin cambiarlas, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. «Estás preciosa, mija», dijo su padre con lágrimas en los ojos cuando la vio bajar las escaleras. El viaje a Las Lomas fue silencioso. Isabela observaba la ciudad pasar por la ventana, preguntándose cómo había llegado a este momento surrealista. La casa de Sebastián la dejó sin palabras. Era una mansión colonial moderna, con jardines impecables y una arquitectura que mezclaba elegancia con calidez. Pero lo que más la impresionó fue la sencillez con la que estaba decorada para la boda. Flores blancas y verdes, música suave de guitarra y una atmósfera íntima que no esperaba. «Isabela», la voz de Sebastián la hizo girarse.
Cuando lo vio esperándola al final del pequeño pasillo de pétalos que habían creado en el jardín, sintió que se le cortaba la respiración. Vestía un traje gris oscuro que lo hacía lucir elegante pero accesible, y la manera en que la miraba, había algo en sus ojos que no había visto antes. «Te ves hermosa», murmuró cuando ella llegó a su lado. «Tú también te ves muy guapo», respondió, sintiendo mariposas en el estómago. La ceremonia fue pequeña y emotiva. El juez civil que Sebastián había contratado hizo que los votos sonaran más personales de lo que Isabela había esperado. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Sebastián la sorprendió. «Este anillo perteneció a mi abuela», le susurró mientras se lo colocaba. «Me parecía apropiado que fuera para ti». Era una banda sencilla de oro blanco, con un diamante pequeño pero brillante, perfecta para ella. «¿Acepta usted, Isabela Morales, a Sebastián Sandoval como su legítimo esposo?» Isabela miró a los ojos grises de Sebastián y sintió algo que no había esperado. El deseo genuino de decir que sí, no solo por el contrato, sino porque empezaba a creer que tal vez podrían construir algo real juntos. «Acepto», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «¿Acepta usted, Sebastián Sandoval, a Isabela Morales como su legítima esposa?» «Acepto», respondió él, y había algo en su voz que hizo que Isabela sintiera que tal vez él también estaba sintiendo algo más que obligación. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Sebastián se acercó lentamente, dándole la oportunidad de retroceder si quería, pero Isabela no se movió. Cuando sus labios se encontraron, fue suave, respetuoso, pero había una corriente eléctrica que ninguno de los dos había anticipado. La pequeña recepción fue más cálida de lo que Isabela había esperado. Los padres de Sebastián, don Eduardo y doña Carmen, la recibieron con genuino afecto. «Bienvenida a la familia, mija», le dijo doña Carmen. Hacía mucho tiempo que no veía a Sebastián sonreír de verdad. Durante la cena, Isabela observó a Sebastián interactuar con su padre y con Carmen, notando cómo se esforzaba por hacerlos sentir cómodos, por incluirlos en las conversaciones. No era la actuación de alguien cumpliendo un contrato, era la consideración genuina de alguien que se preocupaba por lo que era importante para ella. «¿Todo bien?», le preguntó él cuando notó que estaba callada. «Sí, solo procesando todo». «¿Te arrepientes?». Isabela lo miró viendo la vulnerabilidad en sus ojos que estaba aprendiendo a reconocer. «No». «¿Y tú?». «Para nada», respondió, y la sinceridad en su voz la tranquilizó. Cuando llegó el momento de que los invitados se fueran, Isabela se encontró de pie en el vestíbulo de mármol de la que ahora era su casa, sintiéndose completamente fuera de lugar. «Te voy a enseñar tu habitación», dijo Sebastián. «Sé que esto debe sentirse extraño». La guió por una escalera de caracol hasta el segundo piso, deteniéndose frente a una puerta de madera tallada. «Esta es tu habitación». Abrió la puerta, revelando una suite hermosa con ventanales que daban al jardín. «Tienes tu propio baño, vestidor, y esa puerta lleva a una terraza privada. Mi habitación está al final del pasillo». La habitación era elegante pero cálida, decorada en tonos crema y dorado. Sobre la cama había una bata de seda y una nota. Isabela leyó la nota. «Para que te sientas como en casa desde el primer día. S. Sebastián, esto es hermoso, pero... no sé cómo ser la esposa de alguien como tú». Sebastián se acercó y tomó sus manos gentilmente. «Isabela, no quiero que seas la esposa de alguien como yo. Quiero que seas mi esposa. Y estoy empezando a pensar que tal vez, si nos damos la oportunidad, podríamos descubrir qué significa realmente eso». Cuando se fue, Isabela se quedó parada en su nueva habitación, procesando que ahora era Isabela Sandoval, y que el hombre que había conocido como el CEO más temido del país acababa de mostrarle una gentileza que no había esperado. No tenía idea de que al final del pasillo, Sebastián estaba despierto en su propia habitación, preguntándose si tal vez el testamento de su abuelo había sido más sabio de lo que había pensado, y si Isabela podría ser la persona que lo ayudaría a recordar cómo amar de verdad. Isabela despertó en su primer día como esposa de Sebastián Sandoval, desorientada por el silencio. En Tlalpan, las mañanas llegaban con el sonido de los camiones de basura, los vendedores ambulantes y el bullicio constante de la ciudad despertando. En las lomas,
Solo escuchaba el canto de los pájaros en el jardín y el murmullo distante de una fuente. Se levantó y caminó hacia los ventanales, abriendo las cortinas para revelar una vista que parecía de postal. Jardines perfectamente cuidados, una alberca que brillaba bajo el sol matutino, y más allá, la silueta de los volcanes en el horizonte despejado. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «¿Isabela? Soy yo. ¿Puedo pasar?» «Claro», respondió, consciente de que solo llevaba puesta la bata de seda que había encontrado la noche anterior. Sebastián entró con una bandeja que llevaba café, fruta fresca y lo que parecían ser chilaquiles recién hechos. «Pensé que tal vez tendrías hambre», dijo, colocando la bandeja en la pequeña mesa junto a los ventanales. «No estaba seguro de qué te gustaba desayunar, pero Esperanza, mi ama de llaves, hace unos chilaquiles extraordinarios». Isabela se acercó, inhalando el aroma familiar que la hizo sentir menos extraña en este lugar tan elegante. «¿No desayunas en el comedor?» «Normalmente como algo rápido mientras reviso emails, pero pensé que hoy podríamos conocernos mejor». Sebastián se veía diferente en jeans y una camisa de algodón azul claro, más relajado, más humano. «¿No tienes que ir a trabajar?» «Cancelé todas mis citas de la mañana, es mi primer día casado. Creo que merezco un par de horas libre». Mientras desayunaban, Isabela se sorprendió de lo natural que se sentía la conversación. Sebastián le preguntó sobre sus planes para el día, si necesitaba algo para sentirse más cómoda, si quería que alguien la llevara a visitar a su padre. «Sebastián, sobre ayer, sobre el anillo de tu abuela. ¿No te gusta? Podemos buscar otro». «No, me encanta, es hermoso, pero no era muy importante para ti como para dárselo a alguien en un matrimonio que es... ¿Qué es qué?», preguntó él mirándola directamente. «Temporal». Sebastián dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante. «Isabela, voy a ser honesto contigo. Cuando propuse este acuerdo pensé que podría mantenerlo puramente profesional, pero desde ayer, desde que te vi caminando hacia mí en el jardín, algo cambió». «¿Qué cambió?» «Ya no se siente temporal. Se siente como si tal vez, si somos honestos el uno con el otro, podríamos construir algo real». Antes de que Isabela pudiera responder, el teléfono de Sebastián sonó. Era Mercedes, su asistente. «Señor Sandoval, lamento molestarlo, pero tenemos una situación. Los contratos con los proveedores de Guadalajara necesitan su firma urgente, y el ingeniero del proyecto de Polanco dice que hay problemas con los permisos». Isabela vio cómo la expresión de Sebastián se transformó inmediatamente en la del CEO decidido que había conocido inicialmente. «Estaré ahí en una hora», dijo colgando. «Isabela, lo siento. Pensé que podría tomarme la mañana libre, pero... Tranquilo, entiendo. Los negocios no pueden esperar. ¿Estás segura? Puedo mandar a alguien más». «Sebastián, ve. Yo voy a estar bien». Después de que se fue, Isabela exploró la casa. Era enorme pero cálida, llena de arte mexicano auténtico y muebles que claramente habían sido elegidos con cuidado. En el estudio de Sebastián encontró fotografías familiares que le dieron pistas sobre el hombre con el que se había casado. Sebastián de niño con sus abuelos en lo que parecía ser un rancho, graduándose de la universidad con una sonrisa genuina, construyendo el primer desarrollo de su empresa. Esperanza, el ama de llaves, la encontró ahí. «Señora Isabela, ¿necesita algo?» Solo estaba conociendo la casa. Esperanza sonrió. Era una mujer de unos 60 años con una presencia maternal que inmediatamente tranquilizó a Isabela. «El señor Sebastián es un buen hombre, señora. Trabajador, honorable, pero también muy solitario. Hace mucho tiempo que no lo veía tan... presente». «¿Presente?» Normalmente cuando está en casa está trabajando. Ayer en la noche, después de la boda, se quedó despierto hasta tarde preparando personalmente su desayuno. Nunca lo había visto hacer eso por nadie. Esa tarde, Isabela decidió ir a visitar a su padre en la tortillería. Cuando llamó a Sebastián para pedirle permiso de usar uno de los coches, él insistió en mandar a su chofer personal. «No quiero que andes sola en transporte público siendo mi esposa», le dijo. «No por esnobismo, sino por seguridad». En la tortillería encontró a su padre más animado de lo que había estado en meses. «Mija, ayer llegó la confirmación del banco. La deuda está completamente cancelada. Somos libres». Isabela abrazó a su padre, sintiendo un alivio profundo.
pero también sintió algo más. La comprensión de que Sebastián había cumplido su palabra completamente, sin pedir nada a cambio. Cuando regresó a la casa esa noche, encontró a Sebastián esperándola en la sala, con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó él poniéndose de pie cuando la vio entrar. Todo perfecto, mi papá está muy agradecido, y yo también. No hay nada que agradecer, era parte del acuerdo. Sebastián, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué eres tan diferente de lo que dicen los periódicos? Dicen que eres despiadado, frío, que no tienes corazón. Sebastián se acercó a ella, y Isabela pudo ver algo vulnerable en sus ojos. Porque en los negocios tengo que ser así para sobrevivir, pero contigo puedo ser quien realmente soy, o al menos quien espero ser. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela se miró en el espejo de su nuevo baño de mármol. En menos de 24 horas, su vida había cambiado completamente. Pero lo más sorprendente no era el lujo que la rodeaba, era la manera en que Sebastián la hacía sentir, valorada, protegida, respetada. Por primera vez desde que había aceptado el acuerdo, se permitió preguntarse si tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más que una solución a sus problemas económicos. Una semana después de la boda, Isabela había establecido una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Las mañanas las pasaba en el estudio que Sebastián le había mostrado, trabajando en proyectos de diseño gráfico que había comenzado años atrás. Las tardes las dedicaba a visitar a su padre o a explorar la ciudad con una libertad que nunca había tenido. Y las noches se habían convertido en su parte favorita del día. Sebastián había establecido la costumbre de llegar a casa a las 7 en punto, sin importar qué tan ocupado estuviera en la oficina. Cenaban juntos en la terraza, hablando sobre sus días, sus proyectos, sus sueños. Isabela había descubierto que detrás del CEO intimidante había un hombre inteligente, divertido y sorprendentemente vulnerable. ¿Cómo va tu proyecto de diseño?, preguntó Sebastián esa noche, mientras compartían una cena de mole poblano que Esperanza había preparado especialmente para Isabela. Bien, estoy trabajando en una campaña para promover pequeños negocios locales, una especie de homenaje a lugares como la tortillería de mi papá. Me gustaría verlo. ¿En serio? Isabela, eres brillante. Tu perspectiva sobre el diseño, sobre el marketing, sobre cómo conectar con la gente real, es exactamente lo que mi empresa necesita. ¿Qué quieres decir? Sebastián dejó su tenedor y la miró directamente. He estado pensando en expandir la empresa hacia proyectos de desarrollo comunitario. No solo construir edificios de lujo, sino crear espacios que realmente beneficien a las comunidades locales. Y creo que tú podrías liderar ese departamento. Isabela sintió una mezcla de emoción y pánico. Sebastián, no puedo trabajar para ti. Sería demasiado complicado. ¿Por qué? Porque ya estoy viviendo en tu casa, casada contigo, dependiendo económicamente de ti. Si también trabajo para ti, perdería cualquier independencia que me quede. Sebastián consideró sus palabras cuidadosamente. Tienes razón. ¿Qué tal si establecemos tu propia agencia de diseño? Yo puedo ser tu primer cliente, pero serías completamente independiente. La propuesta la tomó por sorpresa. Era exactamente lo que había soñado, pero nunca se había atrevido a intentar. ¿Por qué harías eso por mí? Porque creo en ti, y porque quiero que seas feliz, Isabela. Genuinamente feliz, no solo cómoda. Esa respuesta hizo algo en el pecho de Isabela, algo que se parecía peligrosamente al amor. Su momento fue interrumpido por el teléfono de Sebastián. Era su abogado, y su expresión se ensombreció mientras escuchaba. ¿Qué pasó?, preguntó Isabela cuando colgó. Problemas con el testamento de mi abuelo. Aparentemente, mi primo Ricardo está contestando la validez del matrimonio. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Dice que nuestro matrimonio es demasiado conveniente, que sucedió justo cuando necesitaba cumplir con los términos del testamento. Isabela sintió que se le helaba la sangre. ¿Y si tiene razón? Técnicamente, nuestro matrimonio sí comenzó como un acuerdo de conveniencia. Pero ya no es solo eso, ¿verdad? La manera en que la preguntó con tanta vulnerabilidad en su voz hizo que Isabela se diera cuenta de que ya habían cruzado el punto de no retorno. Ya no era solo un acuerdo, era algo real, algo que ambos habían estado evitando admitir. No, susurró, ya no es solo eso.
Sebastián se levantó de su silla y se acercó a ella, tomando sus manos. Isabela, hay algo que necesito decirte, algo que debería haber dicho desde el principio. ¿Qué? Cuando te propuse este matrimonio no fue solo porque necesitaba una esposa, fue porque desde el momento en que te vi defendiendo a tu padre en la tortillería, supe que eras diferente a cualquier mujer que había conocido. Sebastián, déjame terminar. Sé que esto comenzó como un acuerdo de negocios, pero en algún punto de la semana pasada me di cuenta de que me estoy enamorando de ti, no de la idea de ti, no de la conveniencia de tenerte, sino de ti. De tu risa cuando vemos películas en las noches, de tu pasión cuando hablas de tus diseños, de la manera en que te preocupas por tu padre y por todos los que te rodean. Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Estás seguro? ¿No es solo gratitud porque estoy cumpliendo con el testamento? Estoy completamente seguro. Y la pregunta es, ¿tú sientes algo parecido por mí? Isabela miró a este hombre que había conocido como el CEO más temido de México y que se había revelado como alguien gentil, considerado y más solitario de lo que había imaginado. Sí, admitió, me estoy enamorando de ti también, y me aterroriza. ¿Por qué te aterroriza? Porque no planeé esto, no planeé sentir esto, y porque si tu primo logra anular nuestro matrimonio, o si después de 2 años decides que ya no me necesitas. Sebastián tomó su rostro entre sus manos gentilmente. Isabela, mírame, no voy a dejarte ir. No importa lo que pase con el testamento, no importa lo que diga mi primo. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con herencias o acuerdos legales. Cuando la besó, fue diferente a todos los besos anteriores. No era para mantener las apariencias o para sellar un contrato. Era la declaración de 2 personas que habían encontrado amor en el lugar más inesperado. Cuando se separaron, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una transacción de negocios se había convertido en algo real, algo que valía la pena luchar por proteger. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Isabela. Ahora demostramos que nuestro matrimonio es real, no solo legalmente, sino en todos los sentidos que importan. Esa noche, por primera vez desde la boda, Isabela no se sintió como una extraña en la casa de Sebastián. Se sintió como si estuviera exactamente donde pertenecía. La oficina del abogado de Sebastián en Polanco tenía esa atmósfera tensa que solo se encuentra en los lugares donde se libran batallas legales importantes. Isabela se sentó junto a Sebastián en una mesa de juntas de caoba, frente al licenciado Herrera y una montaña de documentos que determinarían el futuro de su matrimonio y de la herencia. El alegato de su primo es más serio de lo que pensé inicialmente, explicó el licenciado Herrera, ajustándose los lentes. Ricardo ha contratado a uno de los bufetes más prestigiosos de México y han presentado evidencia que sugiere que el matrimonio fue arreglado específicamente para cumplir con los términos del testamento. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó Sebastián, tomando la mano de Isabela instintivamente. Fotografías de ustedes en la tortillería antes de la boda, registros de las transferencias bancarias, testimonios de empleados que dicen que usted nunca había mencionado tener novia antes de que se acercara la fecha límite del testamento. Isabela sintió que se le revolvía el estómago. Pero todo eso es verdad, murmuró. Nuestro matrimonio sí comenzó como un acuerdo. Sí, pero eso no significa que no sea válido ahora, intervino Sebastián. ¿Qué necesitamos probar? Que su matrimonio se ha convertido en una unión genuina, que viven como marido y mujer, que hay afecto real, que tienen planes de futuro juntos. Isabela y Sebastián se miraron, ambos pensando en las conversaciones nocturnas, en los besos que ya no eran para mostrar, en la manera en que habían comenzado a depender emocionalmente el uno del otro. ¿Cómo probamos eso legalmente?, preguntó Isabela. Testimonios de personas cercanas, evidencia de que han integrado sus vidas, fotografías que muestren intimidad genuina. Pero sobre todo, necesitamos que ustedes testifiquen de manera convincente sobre sus sentimientos. Después de la reunión, Sebastián llevó a Isabela a almorzar a una terraza en la Roma Norte, pero ninguno de los dos tenía mucho apetito. Isabela, si esto se vuelve demasiado complicado, puedes retirarte, dijo Sebastián, jugando nerviosamente con su tenedor. No quiero que tengas que pasar por un juicio público sobre nuestro matrimonio.
¿Quieres que me retire? No, respondió rápidamente, pero tampoco quiero que te sientas atrapada en algo que ya no quieres. Isabela estudió su rostro, viendo la vulnerabilidad que había aprendido a reconocer. Sebastián, ayer me dijiste que te estabas enamorando de mí, y es verdad. Entonces lucha por nosotros. No me pidas que me vaya cuando las cosas se ponen difíciles. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. La determinación en su voz pareció tranquilizar a Sebastián. Está bien, pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Si perdemos este caso, no solo pierdo la herencia. Ricardo podría tomar control de la empresa, y eso significaría que probablemente tendría que empezar de cero. Ya no sería el hombre rico y poderoso con el que te casaste. Isabela se inclinó hacia adelante y tomó sus manos. ¿Crees que me casé contigo por tu dinero? No, pero... Sebastián, el dinero resolvió el problema de mi familia, y por eso siempre te estaré agradecida. Pero no me enamoré de tu cuenta bancaria. Me enamoré del hombre que se levanta temprano para hacer ejercicio porque dice que le ayuda a pensar mejor, que conoce de memoria el nombre de todos sus empleados, que canceló una junta importante para llevarme a ver a mi papá cuando estaba preocupada. Isabela, me enamoré del hombre que me preparó chilaquiles en mi primer día como su esposa, que me regaló un estudio para perseguir mis sueños, que me mira como si fuera la persona más importante en su mundo. Ese hombre seguirá siendo extraordinario con o sin dinero. Sebastián se levantó de su silla, rodeó la mesa y la besó frente a todo el restaurante, sin importarle las miradas curiosas de otros comensales. «Te amo», murmuró contra sus labios, completamente, irrevocablemente. «Yo también te amo», respondió Isabela, y al decirlo se dio cuenta de que era la primera vez que lo admitía completamente, incluso para sí misma. Esa tarde, decidieron regresar a casa para desarrollar una estrategia, pero cuando llegaron, encontraron a Esperanza esperándolos con una expresión preocupada. «Señor Sebastián, vinieron unos señores hace una hora. Dijeron que eran investigadores privados trabajando para el licenciado de su primo. Querían fotografiar la casa, hacer preguntas sobre sus rutinas. ¿Les mostraste algo?» «Por supuesto que no. Pero, señor, estaban muy interesados en saber si ustedes realmente comparten habitación, si se comportan como matrimonio cuando están solos». Isabela sintió que invadían su privacidad de una manera que la hizo sentir vulnerable y expuesta. «Esto es demasiado», murmuró. «Están convirtiendo nuestra vida privada en un espectáculo». Sebastián la rodeó con sus brazos protectoramente. «No voy a permitir que te acosen de esta manera», dijo sacando su teléfono. «Voy a contratar seguridad privada para la casa. ¿No crees que eso haga ver como si tuviéramos algo que esconder? Me importa más tu seguridad y tranquilidad que lo que puedan pensar». Esa noche, mientras cenaban en la terraza, Isabela notó que Sebastián seguía tenso. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En mi abuelo. En si estaría decepcionado de ver a la familia peleándose por dinero de esta manera. Cuéntame más sobre él». Sebastián se recargó en su silla, mirando hacia el jardín iluminado. Era un hombre sabio. Construyó la empresa, pero nunca perdió de vista lo que realmente importaba: la familia, la integridad, la responsabilidad social. El testamento no era sobre controlarme, era sobre asegurarse de que no me convirtiera en alguien como Ricardo. ¿Cómo es Ricardo? Ambicioso, sin principios. Ve la empresa solo como una fuente de dinero, no como una responsabilidad hacia los empleados y la comunidad. Si él toma control, probablemente venda todo en partes para maximizar ganancias rápidas. Isabela entendió entonces que esto era más grande que solo su matrimonio o una herencia. Era sobre el legado de una familia y el futuro de cientos de empleados. «Sebastián, vamos a ganar este caso». «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque tenemos algo que Ricardo no puede falsificar: amor verdadero. Y porque tienes algo que él nunca tendrá: la integridad de tu abuelo». Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Sebastián se detuvo frente a la puerta de Isabela. «Hay algo más que necesitamos considerar», dijo suavemente. «¿Qué?» «Los investigadores van a estar vigilándonos constantemente. Van a querer evidencia de que realmente vivimos como matrimonio». Isabela entendió inmediatamente lo que estaba sugiriendo. «¿Crees que deberíamos compartir habitación?» «Solo si te sientes cómoda. Puedo dormir en el sofá, pero si estamos en la misma habitación,
será más difícil que cuestionen la autenticidad de nuestro matrimonio. Isabela consideró la propuesta. La idea de compartir espacio tan íntimo con Sebastián la ponía nerviosa, pero también la emocionaba. «Está bien», dijo finalmente, «pero establecemos reglas claras. Por supuesto, tu comodidad es lo más importante para mí». Cuando Isabela se acostó en la cama king size de Sebastián esa noche, con él durmiendo respetuosamente en el sofá de la habitación, se dio cuenta de que se sentía más segura y protegida de lo que se había sentido jamás. No sabía que Sebastián se había quedado despierto la mayor parte de la noche, no por la incomodidad del sofá, sino por la felicidad de tenerla cerca y la determinación de protegerla de cualquier cosa que pudiera lastimar. 2 semanas después de mudarse a la habitación de Sebastián, Isabela había descubierto una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Se despertaba antes que él y lo observaba dormir, notando cómo se veía más joven y menos cargado de responsabilidades en esos momentos de paz. Sebastián había insistido en dormir en el sofá de la habitación, pero Isabela había notado que algunas mañanas lo encontraba en el suelo junto a la cama, como si inconscientemente hubiera buscado estar más cerca de ella. El caso legal se había intensificado. Ricardo había escalado sus ataques, ahora cuestionando no solo la validez del matrimonio, sino también las decisiones de negocio que Sebastián había tomado desde que se casó. «Dice que te has vuelto blando desde que te casaste», le explicó el licenciado Herrera durante una videoconferencia desde la oficina de Sebastián en casa. «Que el proyecto de desarrollo comunitario que quieres lanzar es evidencia de que ya no tienes la mentalidad empresarial que tu abuelo valoraba». Isabela, que estaba sentada junto a Sebastián, sintió indignación. «¿Cómo puede decir eso? Los proyectos comunitarios eran exactamente lo que su abuelo habría querido». «Tiene razón», murmuró Sebastián, «pero Ricardo está distorsionando la narrativa. Dice que me casé contigo para parecer más estable y que ahora estoy tomando decisiones emocionales en lugar de racionales». Después de la llamada, Sebastián se quedó callado durante largo rato mirando por la ventana de su oficina. «¿En qué piensas?», preguntó Isabela acercándose a él. «En que tal vez Ricardo tiene razón. Tal vez me he vuelto blando». «¿Por qué dices eso?». «Porque antes, cuando tenía que tomar decisiones difíciles de negocios, no pensaba en cómo afectarían a las familias de los empleados. Ahora, después de conocerte, después de ver cómo la deuda de tu familia afectó tu vida, no puedo dejar de pensar en las consecuencias humanas de cada decisión». Isabela se puso frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Sebastián, eso no te hace blando, te hace mejor, te hace el tipo de líder que tu abuelo quería que fueras. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque he visto cómo tratas a la gente, a Esperanza, a tu chofer, a los empleados de tus proyectos. Los ves como personas, no como números en una hoja de cálculo. Eso es fuerza, no debilidad». Esa tarde, Isabela recibió una llamada que la alteró profundamente. Era Carmen, su mejor amiga. «Isabela, necesito decirte algo. Un hombre vino a preguntar sobre ti en el café donde trabajo. Dijo que era periodista, pero parecía más bien un investigador privado». «¿Qué tipo de preguntas hizo?». «Sobre tu vida antes de casarte, sobre si realmente conocías a Sebastián antes de la boda, sobre tu situación económica». «Isabela, tengo miedo de que estén tratando de construir un caso en tu contra». Cuando Isabela le contó a Sebastián sobre la llamada, lo vio transformarse en el CEO protector que había conocido inicialmente. «Esto se acabó», dijo, tomando su teléfono. «Voy a contratar seguridad para tu padre, para Carmen, para cualquiera que pueda estar siendo acosada por esto. Sebastián, eso va a costar una fortuna. No me importa lo que cueste, no voy a permitir que las personas que amas sufran por estar asociadas conmigo». Isabela vio en ese momento la extensión completa de lo que significaba ser amada por Sebastián Sandoval. No era solo romance, era protección absoluta, era ser valorada por encima de cualquier consideración financiera o legal. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Isabela tomó una decisión. «Sebastián, no puedes seguir durmiendo en el sofá. Es tu cama, y además, ya no tiene sentido mantener esa distancia. Isabela, no quiero que te sientas presionada». «No me siento presionada. Me siento casada. Realmente casada con el hombre del que estoy enamorada.
Cuando finalmente compartieron la cama esa noche, no fue solo por conveniencia legal o para mantener apariencias. Fue porque habían llegado al punto donde estar separados se sentía antinatural. Isabela se acurrucó contra el pecho de Sebastián, escuchando los latidos de su corazón. «¿Sebastián? Pase lo que pase con el caso, no me arrepiento de haberte conocido. No me arrepiento de haberme casado contigo». Sebastián la abrazó más fuerte. «Isabela, hay algo que necesitas saber. He estado pensando en retirar mi reclamo sobre la herencia». Isabela se incorporó para mirarlo a los ojos. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque me he dado cuenta de que lo más valioso que me dejó mi abuelo no fue dinero o una empresa. Fue la sabiduría que me llevó hasta ti. Y si tengo que elegir entre la herencia y protegerte de todo este circo mediático, te elijo a ti. No puedes hacer eso. Esa empresa representa el trabajo de toda tu vida. Y tú representas mi futuro. Isabela, he estado construyendo edificios durante años, pero contigo estoy construyendo una vida real, llena de amor y propósito. ¿Y si podemos tener ambas cosas? ¿Qué quieres decir?» Isabela se sentó en la cama, con una determinación que Sebastián había aprendido a respetar. «Quiero decir que vamos a ganar este caso, vamos a demostrar que nuestro amor es real, vamos a proteger el legado de tu abuelo, y vamos a construir el futuro que ambos merecemos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque tengo un plan, y porque finalmente entiendo por qué tu abuelo puso esa cláusula en su testamento. ¿Qué entiendes? Que no era solo sobre casarte, era sobre encontrar a alguien que te ayudara a recordar quién eres cuando no estás siendo el CEO, alguien que te hiciera más fuerte, no más débil». Isabela se inclinó y besó a Sebastián con toda la pasión y determinación que sentía. «Y yo soy esa persona, Sebastián. Soy la mujer que te va a ayudar a honrar a tu abuelo manteniendo la empresa, pero también la mujer que te va a recordar que el verdadero éxito se mide en amor, no solo en dinero». Cuando se durmieron esa noche, entrelazados en la cama que ahora realmente compartían, ambos sabían que habían cruzado el último umbral. Ya no eran dos personas fingiendo estar casadas, eran dos personas profundamente enamoradas, enfrentando juntas la tormenta que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. No sabían que al día siguiente, Isabela pondría en marcha un plan que no solo salvaría su matrimonio, sino que demostraría al mundo entero que el amor verdadero puede crecer incluso en los lugares más inesperados. Isabela se despertó antes del amanecer, con la mente clara y un plan completamente formado. Sebastián seguía durmiendo a su lado, con un brazo protectoramente alrededor de su cintura, y por primera vez en semanas, ella se sintió completamente segura de que podrían salir victoriosos de esta batalla. Cuidadosamente, se liberó de su abrazo y se dirigió al estudio donde había estado trabajando en sus diseños. Pero esta mañana no iba a trabajar en proyectos comerciales, iba a trabajar en salvar su matrimonio. Abrió su laptop y comenzó a crear una presentación que cambiaría todo. Durante las siguientes 3 horas, compiló fotografías, documentos, testimonios y evidencia que contaría la verdadera historia de su matrimonio. Cuando Sebastián la encontró ahí a las 7 de la mañana, con café en la mano y expresión preocupada, Isabela ya había terminado la fase inicial de su plan. «Isabela, ¿llevas mucho tiempo despierta?» «Desde las 4. Sebastián, necesito que confíes en mí. ¿Puedes cancelar todas tus reuniones de hoy?» «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «Vamos a ganar este caso, pero necesito que me ayudes con algo. Y necesito que invites a Ricardo y a su abogado a una reunión aquí, en la casa, esta tarde». Sebastián la miró como si hubiera perdido la razón. «Isabela, ¿por qué querríamos invitar al enemigo a nuestro territorio? Porque es hora de que sepa con quién está lidiando realmente». Durante el desayuno, Isabela le explicó su plan. Era audaz, arriesgado y completamente inesperado. Sebastián la escuchó con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que pongamos todo esto en marcha, no habrá vuelta atrás». «Estoy completamente segura. Sebastián, tu abuelo no puso esa cláusula en el testamento para complicarte la vida. La puso porque sabía que necesitabas encontrar a alguien que te hiciera mejor hombre de lo que ya eras. Y yo voy a demostrar que eso es exactamente lo que ha pasado». A las 2 de la tarde, Isabela había transformado la sala principal de la casa
en algo parecido a una sala de presentaciones. Había instalado una pantalla, preparado documentos y coordinado con varias personas que aparecerían virtualmente. Ricardo llegó puntual a las 3, acompañado de su abogado y con una sonrisa arrogante que dejaba claro que pensaba que esta reunión era una admisión de derrota. «Prima Isabela», dijo con falsa cortesía, «qué encantador verte. Espero que hayas disfrutado tu tiempo como señora Sandoval, porque me temo que se está acabando». «Ricardo», respondió Isabela con una calma que sorprendió a todos, incluyendo a Sebastián. «Gracias por venir. Tengo algo que mostrarles». Durante la siguiente hora, Isabela presentó lo que llamó la verdadera historia de Sebastián y Isabela Sandoval. No negó que el matrimonio había comenzado como un acuerdo de negocios, pero documentó meticulosamente cómo había evolucionado. Mostró fotografías de Sebastián visitando la tortillería, no solo el día que propuso el matrimonio, sino 3 veces antes, cuando había ido discretamente a comprar tortillas, y observar cómo Isabela interactuaba con los clientes y empleados. Su investigador privado encontró evidencia de que Sebastián fue a la tortillería antes de proponerme matrimonio, le dijo a Ricardo. Pero no investigó por qué. No fue para evaluar mi situación económica. Fue porque ya había oído hablar de mí. Reprodujo un video testimonial del dueño del restaurante donde Sebastián almorzaba regularmente, quien confirmó que Sebastián había mencionado a una mujer extraordinaria que trabajaba en una tortillería varias veces antes de que se conocieran oficialmente. Después mostró documentos que demostraban cómo habían comenzado a integrar genuinamente sus vidas. Cuentas bancarias conjuntas que Sebastián había abierto sin que se lo pidieran. Cambios en su testamento personal para incluir a Isabela. Y lo más importante, el proyecto de desarrollo comunitario que habían estado diseñando juntos. Este proyecto, explicó Isabela, mostrando los planos y presupuestos detallados, no es evidencia de que Sebastián se haya vuelto blando. Es evidencia de que ha encontrado una manera de honrar genuinamente la visión de su abuelo. Crear riqueza que beneficie a toda la comunidad, no solo a los accionistas. Pero la parte más poderosa de la presentación vino cuando Isabela conectó por videoconferencia con Elena, su madre, desde el hospital donde estaba recibiendo tratamiento. «Señora, ¿puede decirnos cómo conoció al señor Sebastián?», le preguntó Isabela. «Mi hija nunca me había hablado de ningún novio», dijo Elena desde la pantalla, pero cuando conocí a Sebastián vi inmediatamente cómo la miraba, como si fuera lo más valioso en su mundo, y vi cómo ella lo miraba a él, como si hubiera encontrado a su hogar. Después conectó con don Miguel, el padre de Isabela. «Don Miguel, ¿qué puede decirnos sobre cómo Sebastián maneja el negocio familiar ahora?» «No solo canceló nuestra deuda», respondió su padre. «Se ha convertido en un socio silencioso que nos ayuda a crecer. Viene cada semana, no como jefe, sino como familia. Come con nosotros, conoce a todos los empleados por su nombre. Trae ideas para mejorar el negocio. Mi hija encontró a un hombre que no solo la ama, sino que ama todo lo que es importante para ella». Finalmente, Isabela mostró algo que hizo que Ricardo palideciera. Registros financieros que demostraban que Sebastián había comenzado a donar silenciosamente a organizaciones benéficas locales, todas enfocadas en apoyar a pequeños negocios familiares, meses antes de que el testamento entrara en efecto. «Esto no es evidencia de un matrimonio falso», concluyó Isabela. «Esto es evidencia de que Sebastián encontró exactamente lo que su abuelo quería que encontrara, una razón para ser no solo exitoso, sino significativo». El abogado de Ricardo revisaba frenéticamente sus documentos, claramente sorprendido por la evidencia que Isabela había presentado. «Además», añadió Isabela, mirando directamente a Ricardo, «tengo algo más». Sacó una carta sellada y la puso sobre la mesa. «Esta es una carta que el abuelo de Sebastián me escribió antes de morir, dirigida a la mujer que capture el corazón de mi nieto. Su abogado me la entregó ayer, con instrucciones de abrirla solo si el matrimonio era contestado. Con manos temblorosas, abrió la carta y leyó en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que mi nieto encontró no solo una esposa, sino una compañera que lo ha hecho mejor hombre. También significa que alguien está tratando de destruir lo que ustedes han construido juntos. Sebastián,
Confía en el amor que has encontrado. Isabella, porque sé que tu nombre será Isabella. Cuida el corazón de mi nieto, como él cuidará el tuyo. El dinero es solo papel. El amor verdadero es el único tesoro que vale la pena pelear por proteger. El silencio en la sala era absoluto. Ricardo parecía haber perdido toda su arrogancia, y su abogado susurraba urgentemente en su oído. «Ricardo», dijo Sebastián finalmente, «el abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo. No me estaba forzando a casarme, me estaba ayudando a encontrar mi destino». Ricardo se puso de pie bruscamente. «Esto no ha terminado», murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. Después de que se fueran, Isabella se dejó caer en el sofá, agotada pero triunfante. Sebastián se sentó junto a ella y la tomó en sus brazos. «¿Cómo sabías sobre la carta?», preguntó. «Llamé al abogado de tu abuelo ayer. Le expliqué la situación y me dijo que había instrucciones específicas para este tipo de contingencia. Isabella, acabas de salvar no solo nuestro matrimonio, sino el legado completo de mi familia. No lo salvé yo sola, lo salvamos juntos. Y Sebastián, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?». «Todo lo que mostré hoy, todas esas evidencias de que te enamoraste de mí antes de proponerme matrimonio, ¿era verdad?». Sebastián la miró con esa intensidad que había aprendido a amar. Cada palabra. «Isabella, me enamoré de ti la primera vez que te vi defendiendo a tu padre. Todo lo demás, el acuerdo, la propuesta de matrimonio, fueron solo excusas para acercarme a ti. Cuando se besaron esa tarde, fue con la certeza de que habían ganado más que un caso legal. Habían ganado un futuro juntos». 6 meses después del triunfo legal que había asegurado su matrimonio y la herencia, Isabella se despertó en la cama que ahora verdaderamente compartía con Sebastián, pero esta vez con una sensación diferente. Era su cumpleaños, y aunque había intentado mantenerlo en secreto, sospechaba que Sebastián había descubierto la fecha. Sus sospechas se confirmaron cuando encontró la casa completamente vacía. Ni Esperanza, ni el jardinero, ni siquiera los guardias de seguridad estaban visibles. En la cocina había una sola rosa roja y una nota. «Sigue las rosas hasta encontrar tu sorpresa. Tu esposo, que te ama más cada día. S». Isabella siguió un sendero de pétalos de rosa que la llevó por toda la casa, cada rosa acompañada de una pequeña nota que describía algo que Sebastián amaba de ella. «Tu risa cuando vemos películas viejas, la manera en que cantas en la ducha pensando que no te escucho, cómo te preocupas por cada empleado como si fuera familia». El sendero la llevó finalmente al jardín trasero, donde Isabella se detuvo sin aliento. Toda el área había sido transformada en algo mágico. Luces blancas colgaban de los árboles. Había mesas elegantes pero íntimas preparadas para una cena. Y en el centro, una tarima pequeña donde un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente. Pero lo que más la conmovió fue ver a todas las personas importantes de su vida esperándola. Su padre, Carmen, los empleados de la tortillería, los padres de Sebastián e incluso algunos de sus antiguos profesores de la universidad. ¿Sorprendida? La voz de Sebastián la hizo girarse. Cuando lo vio, Isabella sintió que se le cortaba la respiración. Vestía un smoking elegante, pero en su mano tenía otra rosa, y en sus ojos tenía esa mirada que había aprendido a reconocer como amor absoluto. «Sebastián, esto es increíble. ¿Cómo organizaste todo esto?». «Con ayuda de Carmen y tu papá. Isabella, durante estos meses me has enseñado que el verdadero lujo no es lo que puedes comprar, sino las personas que eliges para compartir tu vida». La guió hacia el centro del jardín, donde había una mesa especial decorada con todas sus flores favoritas. «Pero antes de que comencemos a celebrar, hay algo que necesito hacer». Para sorpresa de Isabella, Sebastián se arrodilló frente a ella ante los aplausos y murmullos emocionados de todos los invitados. «Isabella Morales Sandoval, nos casamos por razones prácticas, pero quiero casarme contigo de nuevo por todas las razones correctas». Sacó una caja de terciopelo que contenía un anillo completamente diferente al que llevaba, un solitario hermoso que brillaba bajo las luces del jardín. «Este anillo lo elegí yo, pensando específicamente en ti, en tu estilo, en lo que te haría feliz. Quiero que sepas que cada día elijo amarte, no por obligación o contrato,
sino porque eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras Sebastián continuaba. Me has enseñado que el verdadero poder no está en cuánto dinero puedes hacer, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente. Me has mostrado que la verdadera fortaleza viene de la gentileza, no de la dureza. Me has hecho mejor hombre, mejor líder, mejor persona. Se puso de pie y tomó sus manos. Isabela, ¿te casarías conmigo otra vez? ¿Esta vez solo por amor? Sí, susurró Isabela. 1000 veces sí. Cuando Sebastián le puso el nuevo anillo junto al original, la multitud estalló en aplausos. Pero Isabela solo tenía ojos para su esposo, el hombre que había conocido como el CEO más temido de México y que se había revelado como el compañero más amoroso que había podido imaginar. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Isabela fue consentida y celebrada por todos los presentes, pero lo que más la conmovió fueron los pequeños detalles que Sebastián había preparado. Había contratado al mariachi favorito de su padre, había recreado el menú de su primera cita en la fonda de la Roma Norte, había preparado un álbum de fotos de todos sus momentos importantes juntos. Cuando finalmente se quedaron solos en el jardín, sentados en el columpio que Sebastián había mandado instalar especialmente para ella, Isabela se acurrucó contra él. ¿Cómo sabías que esto era exactamente lo que quería? Porque durante estos meses he aprendido a conocerte mejor que a mí mismo. Sé que valoras más los gestos significativos que los caros, que prefieres la intimidad sobre la ostentación, que tu felicidad viene de estar rodeada de las personas que amas. Sebastián, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? El proyecto de desarrollo comunitario, ¿recuerdas que mencionaste que querías que yo lo liderara? Claro. He estado trabajando en la propuesta completa. Quiero crear una fundación que ayude a pequeños negocios familiares como la tortillería, que ofrezca microcréditos, asesoría, apoyo legal. Quiero que sea mi manera de contribuir al legado de tu abuelo. Sebastián la miró con una admiración que la hizo sonrojarse. ¿Sabes qué? Mi abuelo habría estado orgulloso de ti, pero no más orgulloso de lo que estoy yo. ¿Por qué? Porque llegaste a mi vida cuando yo había olvidado cómo soñar con algo más que números en hojas de cálculo. Me recordaste que el verdadero éxito se mide en el impacto positivo que puedes tener en la vida de otros. Isabela se giró para mirarlo directamente. Sebastián, cuando acepté casarme contigo, pensé que estaba sacrificando mi futuro para salvar a mi familia. No tenía idea de que estaba encontrando mi destino. ¿Tu destino? Estar aquí, contigo, construyendo algo que importa. Ser amada de la manera en que me amas, completamente, protectivamente, como si fuera lo más valioso en tu mundo. Porque lo eres, murmuró Sebastián besando su frente. Eres mi reina, Isabela, no por el dinero o la posición social, sino porque mereces ser tratada como la persona más importante en cualquier habitación a la que entres. Mientras se balanceaban suavemente en el columpio, mirando las estrellas sobre la Ciudad de México, Isabela reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta este momento. Había comenzado como una mujer desesperada, obligada a casarse con un extraño para salvar el negocio familiar. Había terminado como una mujer amada, respetada y valorada por un hombre que la veía no como una transacción de negocios, sino como su compañera de vida. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián, notando su silencio contemplativo. En que los cuentos de hadas sí existen, solo que a veces vienen disfrazados de contratos de negocios. Sebastián se rió, esa risa profunda que Isabela había llegado a atesorar. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de nuestro cuento de hadas? ¿Cuál? Que apenas está comenzando. Cuando finalmente entraron a su casa esa noche, caminando de la mano por los pasillos de mármol que Isabela ya consideraba su verdadero hogar, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario. No solo amor, sino el tipo de amor que transforma, que eleva, que hace a ambas personas mejores de lo que eran solos. Sebastián había encontrado a la mujer que lo ayudó a recordar que el verdadero poder viene de la compasión, no del control. Isabela había encontrado al hombre que la trató como una reina, no porque fuera perfecta, sino porque era suya, y mientras se preparaban para dormir en la cama que ahora compartían sin reservas,
Ambos se dieron cuenta de que a veces las mejores historias de amor comienzan con las propuestas más imposibles y florecen en los lugares más inesperados.